Bien, en este vídeo vamos a resolver el problema A3 del examen de Matemáticas 2 de julio del 2019 de la Comunidad Valenciana, el examen de selectividad de ese año. Bien, entonces, en este examen se da una función h definida de esta manera, un polinomio de grado 3 entre un polinomio de grado 2. Bueno, es una expresión un poco complicada, no es excesivamente complicada, pero un poco sí lo es. Y por otra parte, nos piden que calculemos el dominio de la función h en x y los límites de h cuando tiende a infinito y cuando h tiende a 0. Vale, el dominio, lo primero. En el apartado B, las asíntotas de la curva, y en el apartado C, una integral, o sea, la integral de h y el área de una región en la que se incluye h, claramente. Entonces vamos al dominio. El dominio de la función, pues para ello, como es una fracción racional, o sea, un cociente de polinomios, tenemos que analizar cuando el denominador x cuadrado más 2x más 5, cuando este denominador es igual a 0. Notemos que lo que tenemos que hacer es ver, aquí pues no hay una descomposición clara, entonces lo que hacemos es hallar la... digamos, trabajamos con el discriminante primero para ver si tiene solución. Pero bueno, en principio las soluciones van a ser del tipo menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos 20. Y aquí nos damos cuenta, ¿vale? Entre 2. Que esta solución no pertenece a los reales, ¿vale? Estos dos elementos no pertenecen a los reales y entonces esto va a implicar que el dominio de f pues va a ser todos los reales, o sea que la función está definida en todo valor real, ¿vale? O sea, el dominio es todo r. Y ahora, después nos piden los límites cuando x tiende a más infinito, solamente a más infinito, no nos piden a menos infinito. Cuando x tiende a más infinito, aunque de todas formas lo vamos a tener que calcular aquí para las asíntotas, de x a la 3 más x a la 2 más 5x menos 3 entre x al cuadrado más 2x más 5, ¿vale? Este límite, fíjense que en el infinito vamos a poder quedarnos con... No he puesto el más. Vamos a poder quedarnos con la parte que tiene el mayor grado del polinomio. En el numerador es x a la 3 y en el denominador es x a la 2. Así que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x y esto va a ser igual a más infinito. ¿Ven? Entonces ya tenemos el límite cuando va a más infinito y ahora nos falta el límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 de la expresión x a la 3 más x al cuadrado más 5x más menos 3, ¿es? Sí, menos 3, sobre el denominador que es x al cuadrado más 2x más 5. Y bueno, aquí pues puede verse sin problema de que el límite este va a ser menos 3/5, ¿vale? Es evaluar directamente y nos da menos 3 sobre 5. Entonces ya tendríamos el primer apartado. Es muy fácil este primer apartado. La parte divertida empieza luego, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Nos piden hallar la asíntota. En el apartado B nos piden calcular la asíntota oblicua que tiene esta función, ¿vale? Para calcular la asíntota oblicua, lo que vamos a hacer es, bueno, m va a ser igual a límite cuando x tiende a más infinito de f en x entre x ¿vale? Y notemos que esta expresión, fíjense que lo que vamos a tener arriba va a ser x a la 3. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito
¿de qué expresión? De x a la 3 más x cuadrado más 5x menos 3. Y abajo lo que vamos a tener va a ser x al cuadrado más 2x más 5 y toda esta expresión multiplicada por x. ¿Vale? Con lo cual este límite pues va a ser igual cuando x tiende a más infinito. ¿De qué expresión? Pues aquí lo que vamos a tener es, arriba tenemos grado 3, x a la 3. Abajo el grado que tenemos es 3 también, x a la 3, y entonces este límite va a ser igual a 1. Y por la izquierda, o sea, y a menos infinito, pues vamos a tener más de lo mismo, aunque esto lo voy a hacer luego, ¿vale? Entonces ahora ya tenemos el valor de m, ahora vamos a ver el valor de n. El valor de n va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la expresión f en x menos m por x, ¿vale? Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de qué expresión. Ahora lo que vamos a tener va a ser, fíjense, vale, la expresión que tendríamos, que sería x a la 3 menos x cuadrado más 5x menos 3 sobre, y ahora en el denominador tendríamos x cuadrado más 2x más 5, ¿vale? Menos, y ahora m vale 1, entonces sería 1 por x menos x. Y esto, pues fíjense que va a ser igual a tener x a la 3 menos x al cuadrado más 5x menos 3. Y ahora del otro lado lo que tendríamos es x al cuadrado más 2x más 5. Y todo esto dividido por x al cuadrado más 2x más 5. Vale, entonces aquí, perdón, esto por x, ¿vale? Porque es esto por x entre esto. ¿Vale? El límite se me ha olvidado ponerlo. Esto es igual al límite cuando x... A ver, espérense, voy a moverlo un poco más. Vale, entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito. Y fíjense cómo aquí, bueno, voy a escribir lo que quedaría. Quedaría x a la 3 menos x cuadrado más 5x menos 3 menos x cuadrado, menos x a la 3, perdón. Menos x a la 3 menos 2 menos 2x cuadrado menos 5x, y todo esto dividido por esta expresión, por x cuadrado más x más 2x más 5. Y esto pues va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué expresión? De arriba los x a la 3 se van, ¿vale? Entonces los x a la 3 se van. Así que lo que tendríamos sería menos, aquí se me ha ido un menos, aquí va un más, aquí va un más y aquí va un más. Tendríamos menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Vale? Porque lo que tiene mayor grado sería el x al cuadrado, y aquí habría 1 menos 2, quedaría 1, y abajo tendríamos el x al cuadrado solamente. Entonces esto va a ser igual a menos 1, con lo cual la asíntota oblicua va a ser igual a 1x menos 1. ¿Vale? Eso es lo que va a valer la asíntota oblicua. Y para el caso de menos infinito, pues se puede, todo esto tal cual se puede copiar, ¿vale? Y poner en lugar de más infinito, poner menos infinito en todas partes y ya está. ¿Vale? Si copiamos esto, lo pegamos acá abajo, pues nos sería válido. Aquí ponemos un menos, aquí ponemos un menos, aquí un menos, aquí un menos, aquí un menos,
aquí habría un menos. Aquí habría un menos y por último aquí habría un menos. ¿Vale? Entonces la asíntota es igual a x menos 1. Notemos que como el dominio, como es una fracción racional y el dominio es todo R, no va a tener asíntotas horizontales, ¿vale? Perdón, no va a tener asíntotas verticales. Y aquí vimos que el límite se iba al infinito, con lo cual asíntotas horizontales no tiene tampoco. La única asíntota que tiene es la oblicua, que es esta, igual a x menos 1, que fue algo que no comenté. Vale, eso sería el apartado B. Ahora vamos para el apartado C. En el apartado C, bueno, es un poco más complicado, porque nos dicen la función h en x, voy a copiarla nuevamente, es x a la 3 más x al cuadrado más 5x menos 3 sobre, y abajo tendríamos x al cuadrado más 2x más 5. Vale, ahora les recuerdo que para poder hacer lo que nos están pidiendo es la integral, primero la primitiva de la función, o sea, tenemos que calcular cuánto es que vale h en x de x y después pues tenemos que hallar un área en la que interviene h en x. Pero para calcular esta primitiva, pues el método normalmente consiste en que si tenemos una fracción propia, tratar de descomponerla. El problema es que esta fracción no es propia, es impropia, porque el polinomio de arriba tiene grado mayor que el de abajo. Entonces lo que hay que hacer es dividir un polinomio entre otro para tener algo que es, digamos, que es entero, ¿vale? Un polinomio dividido y además de eso ¿vale? Un resto que nos queda como un cociente. Ahora lo vamos a hacer. Tendríamos x al cuadrado más 5x menos 3 dividido por este otro polinomio que es x al cuadrado más 2x más 5, ¿vale? Y cuando hacemos esto, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que vamos a obtener aquí será, aquí podemos poner x, ¿vale? Entonces vamos a obtener acá menos x a la 3 menos 2x al cuadrado menos 5x, ¿vale? Y entonces cuando hacemos esto, fíjense que lo que nos queda acá abajo va a ser solamente menos x al cuadrado menos 3, ¿vale? Y ahora aquí evidentemente tendríamos que poner menos 1 para que al multiplicar quede x al cuadrado más 2x y aquí más 5. 2x al cuadrado se cancelan y esto nos quedaría 2x más 2. Y ahora no podemos seguir dividiendo porque el grado del resto es menor que el grado del divisor. Entonces, pues esta expresión, nosotros vamos a tener que este cociente de aquí, x a la 3 más x cuadrado más 5x menos 1 sobre x al cuadrado más 2x más 5, pues esto va a ser igual a x menos 1 más el cociente entre el resto y lo que nos dejó el divisor, o sea, 2x más 2 sobre x al cuadrado más 2x más 5, ¿vale? Y esto ya no se puede seguir reduciendo más. Notemos que el grado notemos que aquí como este polinomio no tiene raíces reales, pues esto ya no lo podemos seguir descomponiendo. Vale, entonces la integral nuestra, la integral de h en x, que no voy a escribir la expresión nuevamente, pues nos va a quedar igual a la integral de x menos 1 más 2x más 2 sobre x al cuadrado más 2x más 5, ¿vale? Y toda esta expresión por dx. Aquí el asunto, bueno, esta parte es fácil de integrar, el asunto va a ser para integrar esta parte de aquí, ¿vale? En esta parte vamos a tener que esto va a ser la integral de, o sea, va a quedar como x al cuadrado sobre 2 menos x más esta integral, la integral de 2x más 2 sobre x al cuadrado más 2x más 5 de x. Vale, aquí la clave está en
en que notemos que la derivada de lo que está abajo está justamente arriba, ¿vale? Esa es la clave de, de esta parte, ¿no? Del integral. Fíjense que si tomamos t igual a x al cuadrado más 2x más 5, entonces el dt va a quedar justamente 2x más 2 por dx. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo esta parte que está aquí, 2x más 2 de x es justamente lo que va a valer dt, y que por otra parte, esta parte que está acá, x cuadrado más 2x más 5 es esta parte que está acá, que es lo que vale t. Perdón, es esto aquí, que es lo que vale t. Entonces, la integral esta, pues esa integral pues va a ser igual a la integral, perdón, vamos a escribir de nuevo lo que teníamos antes, que es x al cuadrado sobre 2 menos x más la integral de dt sobre t. Y esto es logaritmo, entonces va a quedar x al cuadrado menos x más ln de t, que es x cuadrado más 2x más 5. ¿Vale? Y esto más c. Este integral yo no creo que sea... A ver, una vez que uno hace esto de hacer la división y demás, pues es relativamente fácil. Aquí lo complicado es darse cuenta del cambio de variable que podemos realizar, ¿vale? Entonces ya una vez que logramos tener el valor que vale la integral, tendríamos esa parte del ejercicio hecha, y lo que nos piden ahora es el área de la superficie encerrada por las rectas y igual a 0, x igual a 1, x igual a 5 y esta curva que está aquí. Aquí es importante el hecho de que en principio tenemos que ver, como nos están pidiendo un área, tenemos que analizar si la curva corta o no corta al eje de las x. Bien, aquí tenemos que ver lo que ocurre con la función h en x y analizar cuando h en x es igual a 0. Bien, lo normal, h en x es igual a 0, entonces vamos a tener que x a la 3 más x al cuadrado más 5x menos 3 es igual a 0. Y tenemos que ver si alguno de los ceros pertenece a ese intervalo con el que estamos trabajando. Yo lo que haría en este caso, dado que las calculadoras que permiten en la Comunidad Valenciana son calculadoras que permiten resolver ecuaciones y demás, aunque uno tenga que poner los pasos, es poner esta ecuación en la calculadora, ¿vale? Y ver cuáles son las raíces y después, una vez que se tienen las raíces, intentar la descomposición en factores. Vale, entonces es una ecuación polinómica de grado 3 y vamos a plantearlo. El coeficiente principal es 1, después tenemos 1, 5 y menos 3. Vale, entonces esto al menos va a tener una raíz real que está en el intervalo 0, 1 y después tiene dos raíces complejas. Vale, esto nos deja en una situación un poco complicada, ¿vale? Porque la raíz real esa no es una raíz que se pueda obtener, o sea, que se pueda fácilmente sacar. Entonces, bueno, es complicado el ver qué es lo que ocurre con ella. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, demostrar, por ejemplo, si tenemos que esta función, no la función h, sino esta en particular, no tiene ningún cero en el intervalo 0, 5. Si esta no tiene 0, pues h tampoco tiene ceros. ¿Vale? Entonces, en el 1, 5. Notemos que esta expresión, vamos a llamarle a esto f. ¿Vale? Vamos a llamar h es igual a 0, implica que f en x igual a esto sea igual a 0. ¿Vale? Entonces, notemos que f en 1 pues va a ser igual a 1 más 5 menos 3. ¿Vale? Y esto va a ser 1 y 1 son 2, 5, 7. Esto es igual a 4. Entonces, la función no va a tener... No va a ser 0, y por otra parte, en ese intervalo, o sea, en el inicio de ese intervalo, y por otra parte lo que podemos ver es que f' en x
va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3x al cuadrado más 2x más 5, ¿vale? Y vamos a ver cómo es en ese intervalo la derivada, porque si la derivada, la idea es, si la derivada es creciente en ese intervalo, entonces como y es mayor que 0 aquí, pues no va a tener más ningún 0 porque la función está creciendo. Si la derivada no fuera creciente, entonces habría que ver qué otra forma se plantea. ¿Vale? Pero me temo que sí, que es lo que va a suceder. Fíjense que aquí vamos a tener que esta expresión de aquí, el discriminante de esa expresión, pues el discriminante de, si tomamos la ecuación 3x al cuadrado más 2x más 5 igual a 0, el discriminante de esa expresión pues nos va a quedar igual a raíz cuadrada, bueno, b al cuadrado, que sería 4 menos 4 por 15, que esto va a ser menor que 0 y entonces esto de aquí no tiene solución. O sea, esta ecuación no tiene solución y entonces va a implicar que f' en x va a ser mayor que 0 en el intervalo 1,5, en realidad en todo R. Esto va a tener como consecuencia que f en x va a ser creciente, ¿vale? ¿Vale? Y si la función es creciente, pues entonces vamos a tener que, a ver, al ser ella una función creciente, va a alcanzar en el intervalo 1,5. La función f como es creciente y aquí vale 4, entonces h en x es mayor que 0 en el intervalo 1,5. ¿Por qué es importante esto? Porque si no sabemos qué es lo que pasa con ella en el intervalo 1,5, puede que ella corta el eje de las x y en realidad el área le estamos hallando mal. ¿Vale? Porque si corta el eje de las x, el área tiene una parte positiva, un valor positivo, trae un valor negativo. En la integral eso van a cancelarse esos valores, ¿vale? El resultado de la integral, pero en el área tendrían que sumarse. Entonces, bueno, aquí es importante hacer el análisis de si la función corta o no al eje de las x. Entonces, h en x es mayor que 0 en el intervalo 1,5. Notemos que eso sucede porque el numerador es mayor que 0 y el denominador también lo es, ¿vale? Esta expresión de aquí no tenía ceros, así que también lo es. Vale, ya teniendo eso, vamos a tener que el área va a ser igual a la integral. El área que estamos buscando es igual a la integral desde 1 hasta 5 de la función h. Desde 1 hasta 5 de h en x. Pero eso, ya como hemos calculado la primitiva daba esta expresión de aquí, la copiamos, esto va a ser igual a esta parte, evaluada desde 1 hasta 5. Vale, aquí tendríamos que evaluar desde 1 hasta 5. Entonces esta expresión en 5 sería igual a 25 menos 5 más logaritmo de... Y aquí tendríamos que evaluar, aquí sería... Bueno, aquí realmente el valor absoluto no haría falta porque esta expresión siempre es positiva, pero bueno. Nuevamente 25 más 10 más 5. Y por la otra parte tendríamos menos 1. Aquí sería más 1 porque es menos, o sea, menos con menos es más. Y aquí tendríamos menos logaritmo de 1 más 2 más 5. ¿Vale? Fíjense que aquí lo que nos va a quedar va a ser, esto va a ser igual a 25 menos 5 es 20. El 1 con el menos 1 se van a cancelar. Este de aquí se va con este de acá. Y al final nos queda el logaritmo. Esta parte de aquí daría el más ln, perdón,
más logaritmo de 25, 35, 40 menos ln de 8. Bueno, y estos se dividen, ¿vale? Y entonces esto va a ser 20 más ln de 5. ¿Vale? Esto es el resultado. Y esto va a ser aproximadamente, vamos a calcularlo, 20 más logaritmo de 5. Hay que salir de la sección de ecuaciones. Tendríamos 20 más logaritmo neperiano de 5. Y el resultado va a ser 21. A ver. Aquí, a ver. Uy, creo que he cometido un error en esta parte. Vale. En la primitiva he copiado aquí, he copiado mal. Es x sobre 2, ¿vale? No es x cuadrado. Aquí está bien calculada, pero aquí pasando he pasado mal esto y evidentemente lo he copiado mal aquí. Aquí es sobre 2, entonces tendríamos, vale, 25 sobre 2. Esto no va a ser igual a 20, sino que esto va a ser igual a 15 sobre 2. Y el resto, y aquí claramente aquí es sobre 2 también. Entonces, a ver, esto quedaría menos 1/2 más 1. Entonces aquí el resultado sería más esto más 1/2. Y entonces tendríamos 15 sobre 2 y 1/2 serían 16 sobre 2, que es 8. Y quedaría 8 logaritmo de 5. Vale, entonces aquí tendríamos 8 más logaritmo de 5 y esto va a ser 9.60. Vale, aproximadamente 9,60 unidades cuadradas. Aquí discúlpenme por este error, es por ir un poco rápido. Bueno, creo que en un examen eso, bueno, pues al no estar perfecto, pues evidentemente tendría un coste, ¿no? Pero bueno, al menos si el procedimiento está bien, no creo que sea tan dramático. Bien, aquí es importante, a ver, voy a justificar nuevamente esta parte. Esta parte, si uno le escribe, debe quedar un poco más clara lo que yo he hecho acá. Yo he dicho que, vale, vamos a hallar los ceros de la función para ver si corta el eje X, porque si corta el eje X el área se divide en dos regiones, entonces hay que analizar los signos porque habría que picar la integral en dos integrales, ¿no? Dividirla en dos integrales, en dos intervalos diferentes. Entonces, una vez que tenemos la función planteada, decimos, vale, vamos a ver cuando esto es igual a 0. Pero esta, si cuando hallamos los ceros de esta expresión no tiene las raíces que tiene, son una raíz compleja y otras raíces no se puede sacar por Ruffini ni nada por el estilo. Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo se puede. Pero bueno, también tengo una idea, cuando haces las raíces te das cuenta de que la raíz no pertenece, ¿vale?, al intervalo. O sea, no tiene ninguna. Eso sería lo primero, ¿vale? Trabajar con estas raíces y darse cuenta de que si uno escribe el polinomio 1, 5, 3, ¿vale? Que la única raíz que tiene es negativa, ni siquiera está entre la parte menor que 0 y las otras son dos raíces complejas, con lo cual te da una idea de que la función va a pasar por el 0 una única vez. Y si una función, o sea, va a tomar el valor de 0 una única vez. Si es una función cúbica que pasa una única vez por el 0, casi con seguridad va a ser creciente siempre. Y esa es la idea que me ha llevado a trabajar de esta forma. Entonces, lo que he hecho es tomar el extremo del intervalo, el menor valor, f en 1, ahí es positivo. Entonces, si yo pruebo que ahí es creciente en ese intervalo y como tomo un valor positivo, pues todos los demás valores del intervalo serán positivos. Lo que hago es a la derivada, me sale esta derivada y lo que hago es tratar de hallar los ceros de la derivada. Fíjense que la ecuación esta, o sea, f' en x es igual a 0, ¿vale? Esto va a implicar que se cumpla esto. Pero esto es igual a 0, esto no va a tener solución, ¿vale? ¿Por qué? Porque el discriminante de esa expresión es menor que 0, entonces esto va a implicar esto,
que esa expresión no tiene solución. Entonces, como esa expresión no tiene solución, esa función f en x, esta con la que estamos trabajando, con la del numerador, es mayor que 0 en el intervalo 1, 5. O sea, f' en x es mayor que 0 en el intervalo 1, 5, y eso va a implicar que f en x es creciente, y eso va a implicar, esto de aquí implica que f en x es mayor que 0 en ese intervalo. ¿Vale? Entonces, como la parte del numerador es mayor que 0 y la del denominador también lo es, todo esto, de aquí sale esto que está acá, que la función h es mayor que 0 en el intervalo 1, 5. Y como h es mayor que 0 en el intervalo 1, 5, pues el área de esa región, que está, el área, fíjense que está delimitada por las rectas x igual a 1 y x igual a 5, que es el intervalo en el que estamos trabajando, y h igual a 0, que es la parte, no es lo que va a determinar, va a coincidir con la integral debajo de la curva, debajo de h en x. Y entonces, bueno, pues lo que nos queda es que el área es igual a esa integral, ¿vale? Pero es importante esta justificación, pues probablemente haya que escribir bastante para dejarla bien bonita. Yo he visto otras soluciones por ahí, por ejemplo en segundo Pérez trabajan de otra forma esta parte, pueden mirar su solución, es muy diferente, aunque me parece, yo creo, o sea, más o menos tengo la idea de que esta es un poco más intuitiva que la que ellos dan, ¿vale? Creo que esta es más fácil que se te ocurra. Si no, lo más probable es que uno no se ponga a pensar qué es lo que pasa en ese intervalo. Calcule. La otra opción es, mira, he calculado con la calculadora y las raíces que me salen, pues no tiene raíces en ese intervalo y ya está. Y trabajas de esta otra. Trabajas, haces la integral de 1 a 5 y que sea lo que sea, ¿vale? Pero la forma rigurosa de justificarlo sería esto. Yo no sé si ellos lo exigirían cuando estaban calificando, pero si es así, yo creo que aquí en esta integral se han pasado un poquito. Vale, este año los exámenes de selectividad en la Comunidad Valenciana fueron especialmente difíciles en el 2019 y hubo bastantes críticas por ello. Si nos fijamos realmente aquí, los problemas en el apartado A y B no los había, el único problema era en este apartado C y era solamente para la parte del área. Realmente la parte de la primitiva, bueno, no era excesivamente complicada, se hallaba sin problemas. El asunto era el área, que bueno, eso valdría 1 o 2 puntos, algo así, dentro de toda la pregunta. Imagino que si alguien calculaba el área sin hallar los ceros, pues lo penalizarían muy poco, no creo que le quitarían, bueno, ni remotamente los 4 puntos de la pregunta, pero probablemente un punto tal vez de la pregunta o algo así. Bien, eso es todo, muchas gracias por su atención y bueno, espero que haya sido de su interés.